Bien, vamos a comenzar a estudiar un concepto fundamental del cálculo de la rama de análisis matemáticos en algunas facultades, que es el concepto de la derivada. Bien, como principio, intuitivamente hablando, vamos a decir que la derivada es la rapidez con la que cambia la función respecto a una variable independiente. Es decir, en este caso, la derivada, por ejemplo, de un punto, vamos a llamarle de un punto de la variable independiente a, es cómo cambia la función, la rapidez, cómo cambia. Es decir, por ejemplo, acá puede ir para acá, podría haber ido para abajo, podría haber ido para el costado. Va a medir simplemente la rapidez. Para poder visualizar mejor este concepto, vamos a trazar una recta secante. Una recta secante es aquella que corta la función en dos puntos, y intuitivamente vamos a decir que esta recta secante va a tener una pendiente, ¿sí? Acá vamos a dibujar las imágenes de f de a y de b, y vamos a poder decir que a y b constituyen un intervalo. Bien, un intervalo que tiene una diferencia. La diferencia del intervalo va a ser delta x. Bien, este intervalo se va a calcular como b menos a, ¿sí? B menos a va a ser el intervalo delta x. Lo mismo va a suceder con la función, es decir, que f de a menos f de b nos va a dar el intervalo, que en este caso lo vamos a denominar delta y. Bien, con esos conceptos ya claros, vamos a decir que cuando esta recta se va a ir acercando hasta el punto A, es decir, cuando B va a tender a, esta recta va a tender a ser una recta tangente a esta curva. ¿Qué quiere decir que la recta sea tangente a la curva? Que va a cortarla solo en un punto, y esa es la demostración que tenemos que hacer. Pero antes, para hacer esa demostración, tenemos que saber que esta recta secante, denominada, la podemos llamar y, una función lineal, va a tener un ángulo. En este caso podemos decir beta. Es un nombre totalmente genérico, podremos haberlo llamado como nosotros quisiéramos. Y la recta tangente, que va a ser la que toque solamente en un punto a la función, que intuitivamente la vamos a tomar así. Esta recta tangente con el eje semipositivo de las x, acuérdense que esto es el eje semipositivo de las x, y va a formar un ángulo que en este caso lo vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a decir que este punto B, cuando B tienda a A, entonces podemos decir que delta x, este incremento, va a tender a 0, ¿sí? Porque delta x va a valer cada vez menos mientras se tienda a. Y también, por lo tanto, vamos a deducir que este ángulo beta se va a ir aproximando más al ángulo alfa. Entonces beta se va a ir tendiendo al ángulo alfa. Esto es muy importante porque en la interpretación geométrica, esta recta tangente, la derivada va a ser específicamente la pendiente de esta recta tangente. Entonces, como primer digamos punto para poder observar
de esta recta, que es esta recta tangente, que su pendiente va a estar dada por el ángulo alfa, ¿sí? Entonces podemos decir que vamos a definir formalmente, ¿no? Entonces la derivada se define como un límite, bien, como en este caso va a ser como el límite de delta x que tiende a 0 del cociente incremental. Por eso al principio habíamos hablado de la variación de la función. Acá con este cociente incremental estamos evaluando la variación de la función, ¿sí? Y en este caso va a ser en este punto, porque estamos haciendo tender a delta x en ese punto. Bien, este intervalo que se encuentra entre a y b podremos denominarlo el intervalo b menos a, que va a ser en definitiva igual a más el incremento más el incremento menos a. Bien, entonces, y esto va a ser delta x. Bien, y delta y va a ser la función, en este caso en vez de ser función de b, va a ser función de a más delta x, que vendría a ser lo mismo que función de b, ¿sí? El mismo caso es lo mismo, menos función de a. Bien, sobre delta. Bueno, entonces esto es así, ¿sí? Bueno, acá vamos a proceder a borrar. Entonces, para definirla formalmente a la derivada de la función en un punto, podemos decir que el límite, qué feo que estoy escribiendo, por Dios, el límite de delta x cuando tiende a 0 de delta y sobre delta x va a ser igual a la función derivada en el punto a. Bien, si esto lo extendemos, decimos que el límite de delta x que tiende a 0, como habíamos dicho que delta y también podría ser llamado como f de x más delta x, que no es más que f de b, esto f de b es lo mismo que esto, es exactamente igual, menos f de a sobre su cociente incremental. Esto es la derivada del punto a. Bien, y si esto lo interpretamos geométricamente, también vamos a tener como que el límite de beta cuando tiende a alfa de tangente de, y la tangente de ¿qué va a ser? Va a ser como la tangente de este sobre este de su cociente incremental. Entonces va a ser tangente de y sobre tangente de x. Bien, que esto no va a ser más que beta. Entonces, por propiedad de los límites, sacamos la tangente y decimos que la tangente del límite de beta que tiende a alfa de beta obviamente va a ser alfa, y por lo tanto acá nos queda que esto es igual a tangente de alfa, y con esto demostramos la propiedad que la derivada en este punto va a ser la pendiente
de la recta que va a estar dada por la tangente del ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Y con eso podríamos haber definido la derivada. También podemos saber que en este caso estamos analizando la derivada en un punto. Después, en unos posteriores videos, vamos a analizar la derivada de función en otra función, que ya se trabaja con x genéricos, es decir, que la derivada directamente no va a ser en un punto, sino que va a ser una función que va a poder asignar la función a cada número que evaluemos su correspondiente derivada. Eso igualmente lo vamos a analizar después con más tiempo, ¿sí?